poquito en la experiencia, en el trabajo realizado en estos meses, en estos triángulos tecnológicos potenciados y organizados por ETEL. Y ahora quiero presentarles a Sandra Sánchez, de GKN Driveline, responsable de Recursos Humanos, e Iñaki Zurututza, de Talleres Artechen Group. Creo que los tengo ya por aquí, aunque esto no se ve, ¿eh? Yo desde aquí lo veo bien, están todavía con los micrófonos, están todavía intentando hacerlo. Decía que el objetivo de esta experiencia ha sido co-crear la propia experiencia, co-crear todos esos elementos que nos pueden ayudar a seguir avanzando. Como ya nos han indicado, no es sencillo, no hay una única fórmula. Si antes todavía en algún momento pensábamos que existían las varitas mágicas, todos estos años nos han demostrado que no es así, que hay que saber adaptarlo y adaptarlo a diferentes realidades y a diferentes necesidades. Cuando una empresa es más grande, cuando hay grandes departamentos que tienen que cambiar de alguna manera su paso, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se adaptan? ¿Qué reciben y qué dan? ¿Cómo se organiza este diálogo entre el talento que se incorpora y el talento que ya existe en las empresas? Eso es uno de los casos que también seguro han tenido que enfrentar las empresas que ahora nos acompañan, como decía Sandra Sánchez, ya preparada con el micrófono. Muchísimas gracias, Sandra, y Iñaki Zurututza. Muchísimas gracias, Iñaki. Estaba diciendo que los casos son cada uno muy particular. Cada empresa es un mundo. No cabe generalizar, aunque sí extraer lecciones que pueden ser generales. Y ese sería un poco el objetivo de esta charla. Cuéntanos, Sandra, cómo ha sido vuestra experiencia, cómo ha funcionado. Sí, en nuestro caso empezamos hace 2 años con esta experiencia. GKN es una empresa multinacional que ya conocía el programa. Venimos de conocer hace 2 años plantas en Alemania que ya trabajaban este modelo, que tenían en torno a 50 alumnos por planta, fuese cual fuese el tamaño de la empresa, y ya hace 2 años, y ante dificultades para contratar personal cualificado pues, en nuestra zona, en Legazpi en este caso, apostamos por entrar a trabajar en este modelo con 3 alumnos el primer año y otros 3 el segundo año. La experiencia pues, que ya podemos evaluar con los alumnos de ese primer año pues ha sido muy, muy positiva por parte de los alumnos, por parte de la escuela y, por supuesto, por parte de la empresa, pues porque somos una industria pues muy, muy concreta, con procesos muy concretos que no son comparables a otras industrias del entorno, y esa experiencia de los alumnos durante 1 año en nuestra empresa pues les ha valido a ellos y a nosotros para aprender cómo trabajamos, para mejorar nuestros procesos y para que una vez se han incorporado a trabajar con nosotros como un trabajador más de la empresa, pues tengan una preparación pues muy superior al del resto de las contrataciones que veníamos teniendo anteriormente. Una gran organización que ya conocía la experiencia, aunque no aplicada localmente. No sé cuál ha sido vuestro caso, Iñaki. Nosotros también tenemos un chaval, lo mismo, un alumno. Es la primera vez que trabajamos en este modelo. La experiencia ha sido muy positiva, porque, como ha dicho Sandra, tenemos un proceso muy, muy concreto y nos ha servido que el chaval ha podido coger mucha experiencia en el tema. Y es más, que ahora en junio ya se termina el contrato, pero se va a quedar trabajando en la empresa. Tenemos una experiencia muy buena y tenemos experiencia tan buena que vamos a coger otro chaval. Entonces, creemos que es una experiencia muy bonita. En comparación con las prácticas, es que esto es una práctica de 1 año entero en una empresa, entonces para nosotros es muy positivo. Comparando con 3 meses o 2 meses, que a veces no sabes qué le puedes dar al chico, pues una experiencia muy positiva. Sandra, has comentado un elemento que yo creo que es muy importante y que seguro que para muchas de las empresas que están hoy aquí es un elemento también de reflexión. Las dificultades que teníais para contar con los perfiles que necesitáis para vuestra realidad, para vuestra empresa. Tal vez el discurso general no contempla esta dificultad que existe en las empresas. Hay una clara dificultad para encontrar esos perfiles. El discurso general, el que ha ido calando tanto y el que tantos sinsabores nos ha ido dejando, es precisamente que no hay una oferta. Y, sin embargo, nos dices que en ciertos procesos, en ciertas actividades, hay una verdadera demanda de personal cualificada. En nuestro caso y en el entorno en el que estamos, pues somos todas empresas relacionadas con el metal, y si bien hace unos años no se requería de una cualificación concreta, en nuestro caso ya desde hace más de 10 años solicitamos personas con formación profesional
grado superior, en este caso ya sea mecatrónica o robótica. Y la realidad es que el número de matriculaciones es inferior a la necesidad que tenemos en nuestra zona, por lo que cada vez que necesitas incorporar a una persona, pues bueno, o bien es alguien que ha estado de prácticas contigo al finalizar esos estudios, o bien entras pues a tener que optar a diferentes ayudas del entorno para contratar a esas personas. Y ya digo, la empleabilidad de estos perfiles es muy alta en nuestra zona y es por eso que nos decidimos a formar a gente con nosotros durante un año en colaboración con la escuela para tener asegurada esa necesidad de personal que tenemos año a año para cubrir, ya sean jubilaciones, ya sean nuevos volúmenes, nuevos procesos que vayamos a desarrollar de cara a futuro y demás. Claro, porque vuestra actividad no es para nada estática. Yo diría más bien que casi de un año a otro se va rehaciendo, ¿no? Esa epidermis que las empresas van poco a poco trabajando para después dejarla mutar y dejarla que aparezca nuevamente. Claro, en esta velocidad de adaptación, contar con una entrada de talento fresco, bien preparado, bien orientado, esto es una ventaja no solo para la empresa, sino una ventaja también para el territorio. Enorme, enorme. Como tú has dicho, la frescura es muy importante. Los chavales que vienen con muchas ganas. Todo como has dicho tú, esta evolución que estamos desarrollando es muy importante porque los chavales además vienen de la escuela ya sabiendo todos estos temas y es muy positivo. Luego también hay que destacar que nosotros, en nuestro caso, hemos tenido una relación muy buena con el centro que nos ha cedido el chaval, La Salle Berrozpe, porque también ellos nos han orientado un poco qué tipo de chaval nos puede venir mejor o peor. Eso también es muy importante, porque hay muchas veces que dependiendo del mercado en el que estés o dependiendo de qué tipo de empresa seas, necesitas una orientación también. Y nosotros, en ese sentido, estamos muy contentos. Puestos a pedir, vamos a aprovechar que tenemos gente que igual nos puede hacer caso, igual nos puede ayudar a sacar adelante esta lista de deseos a lo lencero. Sandra, ¿qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos para que este sistema funcione? Se adapte a la rapidez y a la enorme incertidumbre que existe en el mercado, pero que a la vez os pide a vosotros una rapidez y una velocidad en la adaptación de perfiles, de capacidades, de conocimientos. En nuestro caso, lo que ya venimos trabajando en este caso con Nugle y con otras escuelas de la zona es el poder ser parte de esa formación de estos chavales que están en la escuela, el que tengan claras cuáles son las necesidades de la empresa, de la nuestra en este caso, para que la formación se adapte a nuestras necesidades y de esa forma, cuando se incorporan a nuestra organización, sepan a qué vienen y qué es lo que hacemos, que es lo importante, el conocer de primera mano qué se hace en las empresas, tanto por parte del alumnado como por parte de la escuela. Y este modelo creo que es el modelo que más se adapta a esas necesidades que tenemos hoy en las empresas y que debería ser no solo para aquellos que tienen inquietud por entrar en la empresa ya desde el segundo año de grado, sino que sea algo que se extienda a todos los alumnos que están en los grados, ya sean medios o superiores de las escuelas. Iñaki. Pues nosotros, en nuestro caso, es que tenemos un caso parecido. Nosotros en la empresa no puede venir una persona y trabajar desde el primer día, se tiene que formar. Entonces, sí es una cosa importante es que se mantenga, o sea, que no se experimente, que se mantenga, eso es muy importante. Y luego, como ha comentado, añadiendo que el centro es un poquito el que tiene que ayudarnos a incorporar a estos chavales, a darles la formación necesaria. Es complicado porque cada empresa tiene su mundo, pero sí es verdad que la ayuda, en nuestro caso, del centro ha sido muy grande y muy importante. Nosotros ha sido mucho más fácil para nosotros. ¿Y la empresa? ¿Qué esfuerzo ha tenido que hacer la empresa? En vuestro caso nos has comentado que teníais la experiencia como organización de un modelo similar, con lo que entiendo que los procedimientos también están más rodados, de alguna manera, y hay un hábito, ya sabes, más o menos cómo funcionas, o al menos otros ya se han enfrentado a los problemas que tú tienes que encarar, ¿no? Pero ¿qué ha supuesto la empresa? ¿Qué tiene que poner por su parte para que esto funcione? Una inversión, de primeras es una inversión que te tienes que plantear cuando entras en el modelo.
porque, bueno, como todos sabemos, supone un coste, para nosotros no es elevado, pero entiendo que para muchas empresas pueda ser elevado porque supone el coste equivalente a un trabajador cualquiera que ya tienes en la organización, pero lo que hay que tener claro es que son personas que no vienen a trabajar, que son personas que están estudiando unas horas y están estudiando otras horas en tu casa, en este caso en nuestra empresa. Entonces, desde el primer momento lo que se hace es un planning anual con las competencias que nos marca la escuela por un lado y con las competencias que nosotros consideramos importantes por otro para ser futuros trabajadores de nuestra empresa. En nuestro caso, pues el primer mes es, digamos, de adecuación al entorno. Vienen de una escuela pues, tranquila, con un horario marcado y se incorporan a una empresa con 180 personas más, en nuestro caso, y se tienen que adecuar a ese ritmo de trabajo que, pues, que en nuestro caso, automoción, pues es frenético. Y para tener cierto orden en esa entrada a la empresa tenemos reuniones con ellos cada mes, mes y medio más o menos, y lo que hacemos es un planning anual en el que tocan cada uno de las áreas de la empresa con un tutor en cada una de las áreas. Al final de cada estancia en cada una de esas áreas tenemos una reunión con el tutor, Recursos Humanos, Servicio de Prevención y el gerente en este caso, que también está implicado, para que nos expliquen qué es lo que han aprendido, qué es lo que han visto y cuáles son las áreas de mejora que ellos ven. O sea, en nuestro caso es un parar, mirar y hacerle caso a esa persona nueva que viene, que nos diga qué es lo que hacemos bien y qué es lo que se puede mejorar. Es un ejercicio tanto para ellos como para nosotros de mejora y de apuesta de futuro. Iñaki, ¿merece la pena esa inversión? La empresa tiene que invertir. La empresa invierte tiempo, invierte sus recursos. Por supuesto, sí que merece la pena. En nuestro caso es igual un poco más especial al de Sandra. Nosotros contratamos a este chico con la intención de que se quedase. O sea, entonces, no lo ves prácticamente como un estudiante, lo ves como ya un trabajador. Entonces, en nuestro caso, todo fue más fácil. La formación era el día a día. La evaluación era el día a día sus propios compañeros, puesto que trabajan por equipos y el equipo es el que deba decidir si este chico se queda o no. Entonces, nosotros no es tanto no es una pérdida de tiempo, ni tampoco un gasto, ¿no? Pero no ha sido tan molesto, para nada, para nada. Es más, como comentaba antes, en junio estamos dispuestos a coger a otro chico, con la misma intención. Además, claro, cuando aumenta el trabajo, el miedo que te da es contratar a gente. Porque luego, si ya sabemos cómo es el tema, si baja, hay que despedir. Entonces nosotros aumentó el trabajo considerablemente, entonces dijimos vamos a coger un chico en prácticas, si mantenemos el trabajo, que se quede. Y eso es lo que ha llevado. Por eso digo que ha sido mucho más fácil, lo nuestro ha sido muy fluido todo. Y el chico ha hecho fácil que las cosas sean fáciles. Bidetako bat, bide horretan aurrera egindakoan ikusten dira onurak, ikusten dira zailtasunak, onurak maksimizatu egiten ditugu, saiatzen gara horri etekin gehiago hartzen, eta zailtasunak alden neurrian behintzat berbideratzen ere saiatzen gara. Mila esker, zuen esperientzia gurekin guztiokin partekatzeagatik, Sandra Sánchez, Iñaki Zurututza, mila esker. Zuei. Eskerrik asko.